Bien, para ese acoplador híbrido, nuestra matriz de parámetros S nos indica que la potencia que entra por el puerto 1 y se vuelve al puerto 1 debería ser lo mínima posible, en nuestro caso ideal, pero la potencia que se ocurre o que pasa al puerto número 2 está en la misma fase, la que va al puerto número 3 va desplazada a 90 grados y ya está. Entonces tendríamos que nuestras diagonales principales, lógicamente lo que queremos es que sean 0. Nuestros valores del acoplador híbrido de 1, 2 igual al de 2, 1 y 1, 3 igual al de 3, 1 y no queremos que se nos devuelva nada por el puerto. Ahí están desfasados 90 grados. Cuando la potencia entre por el puerto número 4, listo, queremos que nada se devuelva y que con el puerto número 4 entra por el puerto número 2, entonces el 2, 4 debería darme un desfase de 90 grados del orden que nosotros hicimos. 4, 3, 1, 3, 2, 1, J, 0, 0. ¿Listo? Eso es lo que estamos buscando en nuestra matriz. Así que lo que queremos es una estructura que haga lo siguiente. Tenemos una caja negra, dos puertos de entrada, dos puertos de salida, cuyo orden es 1, 2, 3 y 4. El acoplador híbrido se caracteriza nuevamente, lo repito, porque toma la señal y de algún modo la divide para el puerto 2 y para el puerto 3. Vamos a suponer que ese acoplador híbrido divide la mitad de la potencia para cada uno de ellos, lo que quiere decir que la magnitud por el valor porque tiene que multiplicar es 1 sobre raíz de 2 para que su magnitud, cuando ustedes la hagan raíz de 2 sobre raíz de 2, pues efectivamente me dé un valor de 1 y a las potencias les vamos a llamar, les vamos a dar un nombre. ¿Qué queremos o qué mostramos? Que lo que entra por el puerto 1, nada se devuelva hacia el puerto 4. ¿Listo? Entonces nada se devuelva hacia el puerto 4 y el 4 nada se devuelva al puerto 1. ¿Listo? ¿Qué buscamos? Que al puerto número 2 pase la mitad de la potencia. Aquí la razón de la raíz de 2. ¿Listo? Que al puerto número 3 pase desfasado de forma híbrida en 90 grados. ¿Listo? Para nuestro caso aquí, 90 grados adelante. ¿Listo? Y ese sería nuestro diseño de puerto de acoplador híbrido. ¿Cuáles son las ventajas? Que la ventaja que por lo general cuando yo hago este tipo de alimentaciones, cuando yo haga la alimentación por el puerto 4 debe pasar exactamente lo mismo. Entonces el 4.2 y el 2.4 debe ser J, 4.2 y 2.4. Aquí lo dice, bueno, aquí lo dice 2.4, lo dice al revés, pero pudiese funcionar. Y el que pasa para el 3, pues debería pasar en línea, ¿listo? Lo que quiere decir que si yo insertara una señal por el puerto 1 y el puerto 2 deberían pasar desfasados en ambos tipos. Si yo lo que quiero es generar una estructura que haga este tipo de cosas, vamos a hacerlo en medio guiado y luego en línea microstrip. Entonces yo lo que tendría que hacer es colocar una guía de onda donde está el puerto 1, una guía de onda donde está el puerto 4, aislado con un metal. Enviar la salida al puerto 2, esa es la estructura lo más rectangular que sea posible, y ya tendría que hacer esto. Entonces tendría una línea imaginaria del puerto 1 al puerto 4, y la única forma de poder separar una señal es en algún determinado instante separarlo. Entonces vamos a tomar unas dimensiones, es decir, romper el metal que divide las dos paredes para que una parte de la potencia que va en azul del puerto 1 pase al puerto 3 y otra parte pase al puerto 2. Así que la estructura final debería ser la que aparezca en rojo. Entonces, un metal cubierto totalmente, obsérvenlo, dividido de alguna forma. ¿Cuáles van a ser las variables que van a intervenir en esa forma? Pues efectivamente, cuando ustedes van a observar las variables que nosotros tenemos, pues tenemos que evaluar cuál es la longitud de esa apertura
y el ancho de esa apertura. Así que este ancho inicial, desde que arrancamos el diseño, es importantísimo. W y L. ¿Cómo calcular esos valores? Pues esos valores están calculados en función del valor beta que nosotros queremos manejar. ¿Qué acostumbramos a hacer o qué es lo que les voy a mostrar a continuación? Una secuencia o una gráfica similar, ya ahorita miramos los cálculos, que me permite hacer esto por el línea de microstrip. Y para eso tenemos que anclar muy bien cómo viaja la onda. La onda aquí viajaba en forma de campo eléctrico. Se divide una parte para el puerto 2 y se divide una parte para el puerto 3. Si nosotros tuviésemos una línea microstrip, donde este es el dieléctrico, y aquí tuviésemos dos líneas de alimentación, pues las dos líneas serían estas. Tendríamos que hacerles una bifurcación, o sea, hacer que ellas se vean atraídas. ¿Qué es lo que separa estas dos líneas? La distancia. Así que nosotros tendríamos que hacer que estas dos líneas de algún modo se acerquen, ¿cierto? Se induzca sobre ellas alguna presencia de campo eléctrico y magnético para generar los modos pares e impares. Y esta distancia, que lo llamo también el L y el W, que sería la separación entre las dos líneas sin que se toquen, cada clara es lo que me va a dar el carácter o la característica de acoplador. Entonces, en la parte izquierda me muevo por modos TETN y en la parte derecha me muevo por el modelo de línea de transmisión donde tengo la impedancia, el voltaje y la corriente. ¿Qué es lo que busco? Que si en algún determinado momento hay dos líneas de transmisión lo suficientemente cerca, sobre un dieléctrico, esta separación W y esta longitud L, que es lo que yo llamo aquí W y L, sean lo suficientemente buenas para que yo logre encontrar el acoplador. Nuevamente, si yo dependo del beta, pues dependo de la frecuencia a la que voy a trabajar, depende lógicamente de W y depende de la longitud de onda. Todo anclado a un solo parámetro. La frecuencia y beta que me dará directamente son las dimensiones geométricas, como ustedes lo conocerán aquí, beta dependerá de esas condiciones geométricas. ¿Cómo calcularlos? Les voy a mostrar a continuación el primero, uno de los primeros en calcular este tipo de acopladores cortos o short hybrid coupler. Fue hecho más o menos en 1967, ese tipo de acopladores, aproximadamente esas épocas, y actualmente tenemos miles de formas de poder calcularlos. Uno de esas formas de calcularlas se las voy a compartir en la pantalla. Es precisamente la que muestra el profesor Chen. El artículo del profesor Riblet básicamente me explica cómo yo puedo hacer para crear los planes de simetría A y B que veíamos en la anterior clase para poder dividir una guía de onda y pues de ese mismo modo poder llegar a la separación. Entonces tiene una serie de ecuaciones, ustedes pues notarán que habla nuevamente de los modos pares e impares, y a lo que quiero llegar es a un desfase de 90 grados. Cuando hago ese desfase de 90 grados con una teoría específica, yo soy capaz de llegar a ese slot o a ese acoplador híbrido. ¿Lo puedo hacer también con líneas de transmisión? Claro que sí, lo puedo hacer con líneas de transmisión. Ustedes aquí pueden ver el acoplador construido. Esto es un artículo bastante antiguo que yo les voy a compartir para que ustedes lo puedan analizar. Bien, ¿qué les voy a mostrar ahora a continuación? Les voy a mostrar a continuación cómo poder construir. Entonces, lo que hay que hacer básicamente, lo voy a construir en medios guiados, es construir paredes metálicas externas. Voy a mostrarles el que yo hice. A ver si me encuentro por acá. Ya les comparto la pantalla.
y ustedes pueden observar básicamente qué es lo que se tiene. En un segundo, uno de los que yo tengo ya realizados. Por ejemplo, este es hecho también en tecnología de guía de onda ranurada. Se puede hacer mucho más sencillo sin la guía de onda ranurada y construirlo. Sin embargo, esta forma es más sencilla. La forma que les voy a mostrar a continuación es cómo debería quedar el divisor central. Este divisor está diseñado en tecnología WR34 y las dimensiones son 8.4 por 4.2 de cada una de las vías de onda que yo les mostraba anteriormente. Eso tiene una separación aproximada de 13 milímetros en el centro por un ancho de 5 milímetros o 6 milímetros aproximadamente, no, tal vez es menos. Ya lo verificamos para que ustedes lo puedan observar. Se basa su construcción o las longitudes se basan en un artículo que ya les voy a mostrar. Mientras abre el híbrido, el acoplador híbrido. Esperemos un momento. Bien. Entonces, ¿por qué se caracteriza este acoplador de guía de onda ranurada? Entonces, todos los pines que ustedes observan ahí son las guías de onda. Todo eso es medios guiados. Este es un construido, este fue construido y medido con un VNA de 60 GHz. Estaba funcionando entre 24 y 28 GHz. Aunque no es lo más simétrico que quisiese en función de la frecuencia, está trabajando adecuadamente. Se caracteriza porque sus ingresos son laterales, obsérvenlo. La señal entra lateralmente, tiene unos pines de control que limitan esa curvatura de la guía de onda y además tiene una separación entre los dos. Observen lo que es lo que yo busco, que permite que la señal si entra por este puerto se transmita, aquí se divide en el trayecto que es esta longitud, de este ancho W. Él tiene la suficiente distancia para desfasarse los 90 grados. En realidad es esta diagonal la que importa. Se desfasa los 90 grados, aquí llega a 90 grados desfasado con respecto a aquí y se divide en la mitad de la potencia. Eso es lo que buscamos. Y vamos a ver si tengo de pronto aquí los resultados para que ustedes puedan observarlo y vamos a construir. A ver si podemos ver ahí los resultados. Esto lógicamente ya fue previamente diseñado y simulado, mírenlo. En la vida real, por más que ustedes intenten evitar que potencia se le vuelva al puerto 1 y que potencia pase al puerto aislado, pues siempre va a haber una pequeña potencia que lo va a hacer. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta que la separación sea lo suficiente para que ustedes puedan estar dentro de los factores de acople que estamos buscando. Voy a mover un poco la escala, voy a ponerla un poco más abajo para que ustedes puedan observar lo que ocurre. Efectivamente, si nosotros dividimos por cada uno de ellos, se van a perder 3 dB. Observen cómo se divide la onda. Voy a colocar la animación para que ustedes la vean trabajar. Observenlo. Y aunque no fue lo más óptimo que quisiésemos, esta parte de potencia que se devuelve hacia el puerto 4 tiene única y exclusivamente que ver con los pines. Es por construcción. El que vamos a hacer nosotros a continuación es macizo. Así que es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar estas medidas y lo vamos a construir de forma maciza. ¿Listo? Bien. Vamos a obviar los puertos de alimentación. Como este es un acoplador real, observen la forma. La forma que se coloca aquí, que es una forma en U, para las guías de onda, es precisa y única y exclusivamente tiene que ver con la forma en la que voy a colocar la alimentación de la onda. Si yo colocase las dos frontales, acá o acá, muy comúnmente la separación que tengo acá entre las dos guías no me permite colocar los dos conectores, bien sea en la línea de transmisión o los dos acopladores o las dos guías de onda de alimentación cuando voy a utilizar las guías de onda. Esa es la razón por la cual tengo que utilizar una U en la vida real. Tiene que ver más con problemas de acoplamiento mecánico. ¿Listo? Y así pasará exactamente lo mismo. Entonces, si aquí la onda quiero que se transmita de esta forma y la separación la divida en la mitad, pues lo que buscaría en la guía, en la línea microstrip, es que tenga una línea microstrip que va de lado a lado y aquí en la separación, lógicamente, tenga una cercanía. Y eso es lo que busco. Esa cercanía es donde se induce de una corriente un campo magnético y de un campo magnético una corriente para que puedan interactuar y pasar de un lado al otro.
solo tendría alimentación por uno de los puertos, ténganlo en cuenta. Si tengo alimentación por uno de los puertos, aquí se induce cuando son líneas de transmisión, que si aquí hay una corriente, aquí va a inducir un campo magnético en el otro extremo, en función de su separación, lógicamente, y de la distancia que yo logre incluir o de alimentar en ese campo magnético, pues voy a generar o ser capaz de poder tener al otro lado la correspondiente señal de potencia. ¿Esto? Las medidas de esto. Entonces, vamos a colocarnos. Vamos a colocar la parte transversal. Vamos a ver si de pronto aquí ya tenemos medidas. Voy a mostrar todas las medidas para que estas fueron medidas precargadas. Bien, esto ya fue diseñado. Ahorita les muestro la forma de diseñarlo. Y estas son las medidas que nosotros tenemos. Efectivamente, su separación es de 13.26 milímetros. Su valor de ingreso es 8.64 por la altura, que es 4. Un segundo, les confirmo. 3.82 tiene el pi más 0.5. 4.3 aproximadamente. 4.32 por 8.64. Debe estar a la mitad. Recuerden que en los estándares WR siempre el ancho es el doble del alto. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos eso, necesitamos ver el avance. Nosotros simplemente aquí contamos cuántos valores, cuánto tengo que separar. Tengo 13 de separación. Y vamos a manejar 13, 13 y 13. ¿Bien? Listo. Entonces, arrancamos el modelamiento, creamos un archivo nuevo. Voy a colocar una de prueba que ya había manejado. Recuerden que este simplemente es la plantilla, el template que yo tengo listo para poder trabajar con esto. Y hago un modelamiento. Entonces, ¿qué es lo que busco? Tengo dos formas de modelar un dispositivo de estos. O creo la pieza maciza y le empiezo a quitar pedazos, o creo pedazos de pieza y los empiezo a unir. Ustedes deciden. Por lo general, lo más sencillo en este tipo de casos es primero crear el dieléctrico o el material que está en el interior. Por lo general, el material que está en el interior, pues ustedes entenderán, es un material aire para que sea mucho más económico, y la parte exterior es metálica. Así que tenemos que encontrar o tendremos que entregar una serie de parámetros. Esos parámetros, pues por lo general serían, entonces, primero, el ancho de la guía. Esto, pues el ancho de la guía es 8.64. El alto de la guía. El alto de la guía es la mitad. Estándares WR. ¿Bien? Ese estándar es WR32, si no me falla la mente. Bien, la longitud, 13 milímetros. La separación, llamémoslo separación 1. La separación 1 es lo que vamos a llamar a la distancia que hay entre el valor número 1, ¿dónde lo medimos? Entre el valor número 1, es decir, entre la separación y el desfase. Para nuestro caso son 13.13. Entonces vamos a separarlo, 13.13, separación 1. De hecho, ni siquiera deberíamos dejarlo en 13.2, lo vamos a dejar aproximadamente. Ya se lo vamos a llamar la separación S, es la separación de los valores, o el doble, el L, el ancho, lo vamos a tomar como 3 milímetros. Recuerden que por eventos de construcción 298 a 3 milímetros pues me da
exactamente igual en términos generales. Van a ser 3 milímetros y no necesitamos absolutamente nada más. Bien, nosotros pudiésemos diseñar esto de forma inmediata, incluso dejarlo aquí en alimentaciones. Lo vamos a dejar aquí con ingreso de 8,64 por altura de 4,32, una separación del centro de 4 milímetros y lo vamos a correr así. Es importante que tengan en cuenta lo siguiente. A medida que ustedes van realizando la simulación, es importante destacar que esta curvatura que nosotros encontramos aquí, lo que hace es adelgazar la onda. La adelgaza y la orienta para que se vaya similar a un flujo de agua por el camino que yo quiero. Así que tengo que tomar en cuenta unas separaciones, unas L1, y vamos a tener aquí un valor L1 que va a funcionar como una especie de cuña. ¿Bien? Siempre apuntándola al centro y necesito encontrar esa cuña. ¿Listo? De momento le vamos a colocar un valor que va a ser la separación auxiliar, que va a tener de esa forma. Y empezamos a trabajar. La pregunta será, o hay una pregunta que ustedes se harán, ¿cómo diseñar esto de forma sea capaz de llegar a 90 grados? Para nuestro caso tenemos un valor de 90 grados en desfase y queremos llegar a ese valor de 90 grados. Entonces, como el primer modo que se propaga por dentro de esa guía de onda es el modo 1,0, el T10, pues yo tengo que buscar que ese modo T10 pues llegue y colabore con esa distancia de desfase. ¿Qué es lambda G? ¿Qué es lambda GO? Entonces, cuando nosotros tenemos ese lambda G y ese lambda GO, son los modos par e impar que nosotros estábamos hablando en la anterior pared o en la anterior clase, que llamábamos la pared eléctrica y la pared magnética. Esa pared eléctrica y la pared magnética, recuerden, va relacionada con, con el centro de estas dos de la separación versus la separación horizontal, donde en un lado hay una pared eléctrica y en el otro lado hay una pared magnética. Si yo logro esa pared eléctrica, que la logro tener, donde lógicamente pues no voy a tener campo eléctrico, ¿listo? Es decir, acá, y una pared magnética que la puedes tener incluso también acá, porque las combino pared eléctrica y pared magnética, como una cruz, yo soy capaz de poder atravesar ese tipo de cosas. Y eso es lo que me dice que intente buscar. Me dice, ojo, el lambda sub G de la pared eléctrica tiene un valor 4A que va en función o está relacionado con el lambda de propagación en el espacio libre como lambda dividido en raíz de 1 menos lambda sobre 4A elevado al cuadrado. ¿Por qué sobre 4A? Porque este es el valor que yo estoy haciendo de separación, estoy buscando de separación. ¿Por qué ese? Porque no quiero que se propague al modo T o 0. Quiero que ese no sea el que se propague. O sea, solamente voy a propagar el modo 1,0, no quiero que se propague el modo 0. Y quiero que se propague el modo 1,1. Pues eso es lo que yo busco acá. ¿Listo? Que solamente se propague el modo fundamental. Y el modo fundamental, si hace propagación y no permite que se propaguen los modos superiores, pues ahí es donde yo voy a tener los lambdas pares y los lambdas impares. Para ese tipo de valores, pues eso es lo que busco. ¿Qué se tiene que satisfacer? Que la longitud es la longitud de separación, es decir, esto de acá, de este punto a este punto, debe ser mayor o igual que el lambda G, que es la longitud de la guía de onda por la mitad. Esto, si ustedes calculan la longitud de guía de onda por la mitad, para la frecuencia que yo estoy trabajando, que para mi caso son 26 gigas en donde la voy a centrar, pues esto funciona adecuadamente. Incluso pudiesen tomarse el trabajo de hacer una adecuación. Miren los valores de la simulación. Los resultados de la simulación para ese acoplado Ribble Short Slot es en Group Gap, WaveGuide Technology o en guía de onda ranurada, pues tiene que ver con que yo lo diseñé a 26, pero pues me cayó a 25.5 por otras cuestiones que no tienen que ver con la guía de onda, sino por la forma que tenemos, y trabaja todo por debajo de menos 10 dB. No sería lo óptimo, ¿no? Yo no quiero que todo se me devuelva por debajo de menos 10 dB ni al puerto 4 ni al puerto 1.1. ¿Sí? Y quiero que todo se mantenga en 3 dB para que diga que la mitad de la potencia se va por el modo 2 y la mitad de la potencia se va por el puerto 3. Si yo logro mostrar la diferencia de fase, miren, ahí está más o menos entre 90 y 100, ¿listo? Una variación pequeña de nuestro acoplador. ¿Listo? Esto lo puedo hacer yo
en una guía de onda, pero que no sea ranurada, sino una guía de onda normal. Ustedes lo único que harían es colocar aquí dos líneas y dos líneas aquí pegaditas. ¿Listo? Entonces, dos líneas, le hacen una U y la pegan. Entonces aquí yo hago una guía de onda, le hago una U y la suelto. Bien, ese es el objetivo. Y con estos valores, pues yo busco un L que satisfaga lambda G y lambda GO. Esto del modo par y del modo impar, que es lo que yo quiero encontrar, calculándolos como están acá. Yo simplemente despejo. Y el valor que necesito, ¿cuál es? Esa, nada más. L y A, pero A ya se lo entregué. ¿Bien? Que ya sería en mi caso el ancho de la guía de onda. Bien, recuerden, modo 1, 0 y modo 0, por eso el alto no infiere.